El mayor valor de la vida no es lo que consigues, el mayor valor de la vida es en lo que te conviertes. Hoy estará con nosotros la doctora Marian Rojas Estapé en un nuevo video. Ahora entramos en un tema apasionante, del que probablemente me hayas escuchado en alguna ocasión, que es el tema del eje intestino-cerebro. Empecé a investigar este asunto durante la residencia. Yo estaba en el hospital trabajando y justo en esa época estaba pasando planta en la hospitalización en psiquiatría. Muchos de los pacientes que teníamos ingresados tenían problemas digestivos y en muchas ocasiones teníamos que hacer interconsultas a los médicos digestivos para que vinieran a valorar a los pacientes. Colon irritable, reflujo, gastritis, intolerancias, colitis ulcerosa. Recuerdo que un día estaba yo de guardia y decidí acercarme al departamento de digestivo a hablar con alguno de los médicos, a ver si podía orientarme en algunas pautas o tips para poder ayudar a los pacientes sin tener que pedir siempre esas interconsultas. Recuerdo que ese día me topé con un residente mayor que me dijo: aprovecho yo también para preguntarte, Marian, ya que muchos de nuestros pacientes ingresados en digestivo tienen síntomas depresivos o toman medicación para la ansiedad y la depresión. Una de las características que más influyen en mi forma de trabajar es la observación. Me dedico a observar con mucho detalle a mis pacientes, cómo evolucionan los pronósticos, qué medicaciones o qué estilos de vida les sienta bien. Y eso me ha ayudado a lo largo de la vida a entender muchas cosas desde otro paradigma. En ese momento, mientras yo hablaba con ese residente, me di cuenta que había un campo inmenso que se abría ante mis ojos. Probablemente había algo que influía en el eje intestino-cerebro, probablemente algo de la alimentación o del intestino estaba influyendo en el cerebro, o algo del cerebro influía en el intestino. Me metí en internet, en las páginas de médicos, donde hay artículos e investigaciones, y descubrí que había ciertos grupos de estudio en diferentes lugares del mundo que empezaban a hablar de ese concepto que por entonces era innovador, denominado la microbiota. Recabé mucha información al respecto, revisando artículos o publicaciones sobre el tema. Hoy en día puedo decir que es un campo apasionante y con mucho futuro. En los últimos años se han multiplicado los estudios al respecto, y en todos ellos se constata una conexión importante del cerebro con el intestino. Voy a intentar explicártelo de la mejor manera posible. El tubo digestivo, que abarca desde el esófago hasta el ano, está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas. Esto equivale a todo lo existente en el sistema nervioso central. Ese tubo digestivo consta de 11 metros, desde la boca hasta el ano. En la mujer, la comida, desde que entra por la boca hasta que sale por el ano, dura aproximadamente 62 horas, mientras que en el hombre dura unas 55. Cuando la comida llega al estómago, se matan los microbios que hay en los alimentos, gracias a la ayuda del ácido clorhídrico. Después ese bolo alimenticio llega al intestino delgado, que cuenta con las vellosidades, y esas vellosidades aumentan la superficie de absorción. Ahí en el intestino delgado existe una barrera muy importante, que protege el organismo de los tóxicos que están en el bolo alimenticio. En el aparato intestinal hay una barrera importante, que protege la sangre del organismo de los tóxicos. Esa barrera son como unas células pegadas, y yo siempre explico que hay como unos picaportes que abren y cierran esas células. Ese picaporte se abre y lo bueno entra a la sangre y lo malo se va a las heces. En los estados de estrés mantenidos, esos picaportes, que se denominan las zonulinas, acaban en las heces y se abren las puertas, y ahí empiezan los síndromes de permeabilidad intestinal, de disbiosis, tan comunes hoy en día. Si esa barrera no está bien, empiezan las enfermedades inflamatorias, las enfermedades autoinmunes. Esa barrera es tan importante que cada 3 días las células se reemplazan. Y después del intestino delgado, llegamos al colon. Ahí hay una función importante de absorción de agua y absorción de vitaminas B y K. Y el colon es la sede más importante del eje intestino-cerebro, porque ahí es donde se hospeda esa famosa microbiota. La microbiota, me gusta definirla como Saint-Exupéry en El Principito. Es un microcosmos invisible, pero vital para la supervivencia. Decía Saint-Exupéry que lo esencial es invisible a los ojos. Cuando yo estudié la carrera de medicina sabíamos muy poco de esa microbiota. Sabíamos que ciertos desequilibrios producían diarreas y colitis, pero no sabíamos nada. En los últimos 10 años los estudios se han multiplicado al respecto. La microbiota está compuesta de virus, bacterias, arqueas, protozoos, que facilitan la digestión enzimática, sintetizan vitaminas del grupo B, sintetizan ácidos grasos de cadena corta, que por ejemplo van a ser muy importantes para estimular la producción de serotonina. Esa microbiota modula el sistema inmune, modulan la inflamación, protegen contra las bacterias patógenas.
y reequilibran el ecosistema microbiológico. Esa función de la microbiota tiene un nivel endocrino, hormonal, inmune, nervioso. Es muy completo y muy importante. La microbiota se puede desequilibrar por estrés, por cortisol, se puede desequilibrar por tomar antibióticos, mucho cuidado, que a veces abusamos de ellos. Se puede desequilibrar, por supuesto, por una mala alimentación, por la contaminación o por el sedentarismo. Hoy en día sabemos que el 90% de la patología crónica tiene disbiosis, es decir, el 40% de los pacientes que sufren algún tipo de patología autoinmune, inflamatoria, tiene asociado un cuadro de disbiosis intestinal. Por lo tanto, podríamos decir que esa disbiosis altera el diálogo que existe entre la microbiota y el sistema inmune. Estos microorganismos poseen una función importante en el procesamiento de los nutrientes y alimentos y liberan gran cantidad de moléculas al intestino. Estas pueden llegar a influir en el organismo de forma esencial. En investigaciones recientes se ha observado que la carencia de flora bacteriana tiene una repercusión muy importante en el organismo, incluido el cerebro. Se está prestando especial atención, por ejemplo, a la causa-efecto entre ciertos cambios bruscos en la flora bacteriana y alteraciones simultáneas en el estado de ánimo o en la conducta del paciente. Hay diferentes teorías al respecto. Una revisión del 2015 sugiere que los déficits en la permeabilidad del intestino pueden ser la causa de la inflamación que aparece en los trastornos del ánimo. Por otro lado, se postula que algunos microorganismos segregan sustancias que desempeñan la labor de neurotransmisores en el cerebro. Hoy en día esto ya está más que demostrado. Algunas bacterias se encargan de sintetizar neurotransmisores que van a tener una función primordial en el cerebro. Los avances en investigación son numerosos y cada vez más van surgiendo especialistas que pueden ayudar y paliar mucha sintomatología desde el intestino. La permeabilidad intestinal a la que he hecho referencia es la capacidad que tienen las membranas del intestino para permitir el paso de nutrientes procedentes de los alimentos de nuestra dieta, bloqueando el paso de sustancias tóxicas, bacterias y virus que pueden dañar el organismo. Cuando se altera la permeabilidad intestinal, se produce un fenómeno llamado hiperpermeabilidad o intestino agujereado, que puede causar inflamación, alergias, infecciones y otras enfermedades. Para regular esta permeabilidad intestinal y controlar el componente inflamatorio de la depresión, juega un papel fundamental la microbiota. Sobre este tema, hoy en día existen especialistas maravillosos que divulgan en España y en otros países sobre el tema. Te recomiendo a la doctora Sari Arponen, que tiene varios libros sobre el tema y en su divulgación lo explica de forma clara y sencilla. A la doctora Nazaret Castellanos, tengo una gran amiga mía de la carrera, la doctora Almuniña, que también es especialista sobre estos temas. A mí me gusta poder relacionarme con médicos de otras especialidades para poder intentar transmitir al paciente una visión global de lo que trae a consulta. Algunos pacientes vienen a mi consulta y me dicen: Marian, tengo artritis, desde hace años tengo depresión y de vez en cuando se me duerme la mano. Si esta paciente acude al reumatólogo, al neurólogo, al psiquiatra, pero no estamos coordinados entre nosotros, probablemente nos estemos perdiendo una parte fundamental de su tratamiento. A mí me gusta mucho, cuando tengo un paciente en consulta, intentar entender todos los síntomas físicos que tiene, de los cuales se queja, porque en muchas ocasiones algunos de ellos pueden estar ligados a los temas de la mente que le perturban. Hay estudios espectaculares publicados sobre cómo una infancia infeliz, con traumas, bullying, acoso, abandono, influye en la salud a lo largo de la vida. El estudio más importante que yo leí en su momento fue cuando volví de Camboya y descubrí que había un estudio en Nueva Zelanda que trataba sobre niños que habían tenido una infancia muy dura, con eventos adversos, traumas, abandonos, abusos y la salud física que esta gente tenía en torno a los 20, 30 y 40 años. Muchos de ellos padecían de enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Y como os decía al principio, me dediqué a observar. Sabéis que yo en consulta trato mucho tema de abuso debido a mi experiencia en Camboya. Es uno de los temas que más me inquieta, donde tengo enfocada mi preocupación y mi terapia, y probablemente veo entre 5 y 10 a la semana. En muchas ocasiones en pacientes que han sufrido un abuso, un abandono, bullying en la infancia, un trauma fuerte. Cuando yo atiendo a esas personas a lo largo de la vida, descubro que su cuerpo ha hablado. Su cuerpo ha mostrado síntomas físicos, dolencias, que en muchas ocasiones no se ha relacionado con el trauma. Si somos capaces de identificar el trauma, de sanar ese trauma, los síntomas físicos disminuyen y la persona se siente aliviada. Ahí juega un papel fundamental la inflamación. Un trauma en la infancia desajusta el eje hipotálamo hipofisario adrenal,
que es el eje que se encarga de activar los estados de alerta de forma adecuada, de activar el cortisol cuando lo necesitamos. Una persona que tiene un trauma en la vida tiene ese eje alterado y por lo tanto es más propenso a activar una enfermedad física, inflamatoria, autoinmune a lo largo de su vida. La buena noticia es que si esa persona se trata a nivel emocional, sana sus heridas y hace un tratamiento 360, un tratamiento integral, todo ello acaba mejorando, su cuerpo se resiente menos y su corazón y su mente se sienten aliviados. Los estudios sobre la microbiota son impresionantes. Hoy en día hay estudios sobre microbiota y Parkinson, microbiota y Alzheimer, por ejemplo. La doctora Nicola Lopizzo, especialista en medicina interna y endocrinología en el Hospital de Barcelona, ha relacionado la enfermedad de Alzheimer con la inflamación y la microbiota. Esos investigadores observaron que las personas enfermas poseían una microbiota diferente a los sujetos sanos que participaron en el estudio. Hoy en día se postula que la inflamación tiene un rol clave en el desarrollo y en la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Y se cree que esa inflamación puede verse influida a su vez por la microbiota. Este es un campo apasionante que nos empuja a seguir investigando en esa dirección, ya que cuando la enfermedad de Alzheimer aparece el tratamiento es muy complicado. A mí este tema me interesa enormemente, ya que considero que gran parte de la medicina del futuro va a tener como protagonista la microbiota. El tema de la microbiota es tan sumamente importante que hoy en día, si hacemos un buen análisis de heces, podemos conocer el estado de salud de la persona. No sé si sabes que Putin viaja con su propio inodoro y guarda sus heces en unas bolsitas que viajan a Rusia para luego ser destruidas. Esto tiene un origen. En 1964, en plena Guerra Fría, querían saber cómo era la salud del entonces presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era el que había puesto los misiles en Cuba. Se rumoreaba que tenía un problema de salud fuerte. No sabían qué iba a suceder y era clave entender si era una persona que estaba gravemente enferma y cómo iba a ser el futuro de la Unión Soviética y por lo tanto del mundo. Aprovecharon el viaje de Nikita Khrushchev a Copenhague, enviaron un fontanero al hotel, a la suite donde él iba a estar alojado y desviaron las cañerías. ¿Qué sucedía? Que al tirar de la cadena, las heces no iban al desagüe general, sino que se las llevaron los miembros de la CIA para poder investigar cómo era la salud de Nikita Khrushchev por entonces. Gracias a esto podemos entender que Putin, que ahora mismo juega un rol tan importante en la historia del siglo XXI, viaje con su propio inodoro para que nadie, y sobre todo la CIA, pueda saber cómo se encuentra el estado de sus heces y por lo tanto de su salud. No significa que todas las personas que hoy vayan a escuchar este podcast tengan que acudir a su médico a pedir un análisis de sus heces, pero sí tenemos que ser conscientes de nuestro estado de salud, de si nos sentimos inflamados, si hay algo que tenemos sin resolver, cómo está nuestra física, nuestra bioquímica y cómo se encuentra nuestro mundo emocional. ¿Hay algún trauma sin resolver? ¿Hay una enfermedad que ya se haya instaurado en mi vida? ¿Hay algo que yo puedo hacer para mejorar mis hábitos de vida? Porque todo ello está profundamente unido y cuando yo cuido mis hábitos de vida, soy capaz de sentirme mejor a nivel físico y psicológico. No olvidemos algo esencial. Mucho antes de enfermar, el cuerpo nos ha ido mandando señales de alerta en forma de molestias, debilidades o dolencias. La enfermedad en esos casos es un mensaje que envía el cuerpo que no cesa de comunicarse con nosotros, ansiando lograr el equilibrio y la paz. Al vivir en la era de la velocidad y de las prisas, donde todo se desarrolla a un ritmo tan intenso, no conectamos con nuestro interior y no sabemos o no podemos dar voz a esos síntomas que nos están alertando de que algo no funciona. Esos indicadores son fundamentales para evitar la enfermedad o para frenar el empeoramiento de los síntomas. No limites tus retos, reta tus límites. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte.
till I die.